Dios te bendiga, amado oyente. En esta hora venimos a exponer una palabra de bendición para la vida de los espectadores. Espero que sea de bendición y de provecho para el espíritu de cada oyente. Y estaremos hablando del tema ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? De antemano, mi nombre es Marino Vázquez. Pertenezco a la iglesia Jesús es Luz con nuestro pastor Rafael Campuzano y estamos congregados aquí en Texas. La iglesia está en Katy, Texas. Y como se le estaba diciendo, queremos compartir esta palabra con el tema porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esta palabra se encuentra en Romanos 1:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente, podemos ver que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo, que se dirigía a la iglesia, a las congregaciones que habían en Roma, por ciertas situaciones que estaban sucediendo en aquel entonces. Si nos fijamos, todas las epístolas y a través de la Biblia, se escriben todas estas cartas con un propósito muy importante y es para que sea ejemplo a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Y el apóstol Pablo escribió esta carta porque estaba sucediendo cosas en aquel entonces, en aquel lugar, en Roma. Y primeramente, cuando comenzamos a leer en el contexto de la palabra, en el mismo Romanos, en su capítulo 1, podemos ver cómo el apóstol Pablo hacía su introducción para hablar a los hermanos de aquel lugar. Y si te das cuenta, cuando él se expresa, lo primero es que él exalta al autor del Evangelio. ¿Y quién es el autor del Evangelio? Jesucristo. El apóstol Pablo exalta la figura del Mesías, haciendo una ilustración de lo grandioso y lo verídico que es Jesús en aquel entonces. Era algo muy difícil, ya que en ese tiempo, las personas, los judíos, lo que se hablaba y lo que se predicaba era el judaísmo en aquel entonces. Simplemente la gente escuchaba la veracidad de lo que hablaban, o sea, tomaban como una veracidad lo que hablaban los grandes maestros en aquel entonces. O sea, el evangelio en sí, de la forma que Jesús lo trajo al mundo, fue muy diferente. Era algo muy desafiante para aquella multitud y para aquella sociedad en aquel día. Era algo hasta peligroso hablar del evangelio. Si se da cuenta, el apóstol Pablo lo exalta de una manera grandiosa. Amén. Dice en el versículo 1, en el versículo 3, digamos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. O sea, si miramos los factores que estaban sucediendo, que estaba exponiendo el apóstol Pablo, era sin duda que estaba convencido de que Jesús era el Mesías.
si miramos la historia de aquellos tiempos, habían salido muchos mesías, como todavía hoy actualmente salen mesías. No hace mucho, en estos días salió un rabino que se catalogaba como mesías y hubieron muchos siguiéndolo. O sea que eso era algo que es normal en el pueblo de Dios, en Jerusalén, en Israel, de que surjan mesías. Pero lo que sucedía aquí era algo muy peculiar. Jesús se declaraba ser Dios mismo. O sea que cuando tú hablabas ya defendiendo lo que Jesús hablaba, tú venías siendo partícipe de una herejía. La gente no te iba a mirar bien, la gente te iba a rechazar en aquel entonces. Había que estar convencido de quién era el Mesías, de que Jesús verdaderamente el Mesías. Pero para estar tan convencido y explicarle a la multitud de que verdaderamente Jesús era el Mesías, había que saber, había que haber estudiado las escrituras o ser bien diestro manejando lo que es el Antiguo Testamento. Sabemos que en la antigüedad estos pueblos estudiaban mucho desde pequeños, todavía lo hacen. Muchos niños ya a la edad de 12 años ya prácticamente se saben el Antiguo Testamento completo. Pero en esta forma de que Jesús sale y presenta las buenas nuevas, porque el evangelio lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. O sea, nuevas, era algo diferente de lo que estaba en la sociedad, algo muy distinto, era algo que rompía los parámetros que habían establecido aquellos estudiosos o aquellos maestros de aquella época. Era algo grandioso. Por eso que el apóstol Pablo se desplaya ilustrando lo que es el Mesías, Jesús, nuestro Señor, el Hijo de David, el esperado. Gloria a Dios. Era algo muy impresionante con la pasión que el apóstol Pablo explica la figura del Mesías y lo que el Mesías explicaba y lo que el Mesías y el mensaje del Mesías lo explicaba con tanta seguridad. Y no tan solo eso, el apóstol Pablo era una de las personas que eran gente respetable, gente que sabían, gente que entendían lo que estaba diciendo. O sea que la gente sabía que él estaba hablando algo serio, que no era ningún loco, ni una persona ni un deambulante o alguien que surgió de la nada. No, este hombre tenía una trayectoria en su vida. Por lo tanto, él comienza a dar esas palabras. Porque algo estaba sucediendo en aquel entonces. Si nos fijamos, el apóstol Pablo continúa describiendo la forma del Mesías. Sigue diciendo en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora bien, él expone toda esta verdad. ¿Con qué fin? Me imagino que, suponiendo yo, esto es extrabíblico, esto es algo que yo me traslado en aquel momento y comienzo a focalizarme cómo la gente digería todas estas cosas. Me imagino que decían, bueno, el apóstol Pablo está diciendo algo que no es muy común. ¿Cómo nosotros vamos a exponer estas cosas? ¿Cómo nosotros vamos a hablar esto? Tenemos que tener cierta seguridad y cierta información de que verdaderamente Jesús era el Mesías. Y era como una lucha.
Imagínense en este mundo, en nuestra actualidad, cómo muchas personas le da trabajo hablar del evangelio. Porque a veces sucede y nace lo que es el miedo, la vergüenza y el temor. Y en base a esto, yo quiero tocar dos breves puntos. Y estos breves puntos son la vergüenza y el poder. Y empezaremos tocando un poco de lo que es vergüenza. Según el diccionario secular, dice turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento y frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Perfecto. Exactamente, aparentemente, esto era lo que estaba sucediendo en aquel momento. Había como una timidez, un encogimiento, una turbación, porque al presentar una doctrina o algo diferente en aquel tiempo era muy peligroso. Había que correr o era encarcelado. Figúrese lo que pasaba, lo que sucedía antes. A Juan el Bautista lo encarcelaron. Y lo que sucedía con lo que predicaban a Esteban, lo apedrearon. O sea, ellos estaban viendo que hablar de Jesús traía algún problema, traía una represalia. Pero entonces surgen todas estas emociones o estas causas, por ejemplo, vergüenza. La vergüenza es algo que puede aleluya, traer otro punto, como cual la intimidación. Cuando llega la vergüenza, también llega la intimidación. Hay veces que nos intimidamos porque, no quiero hablarle de Jesús a aquel porque es un doctor o es un estudioso. Este hombre es un ingeniero. Yo no he ido ni al cuarto grado de la primaria. Yo no tengo esa capacidad para hablarle a él. Y es algo que sucede en el día a día y sucedía aparentemente en aquel entonces. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que habla la palabra de Dios es parte de nuestra vivencia hoy en día. Y es algo impresionante que todo lo que está hace 2000 y pico de años escrito, todo todavía funciona al día de hoy, todavía sucede al día de hoy. Es decir, que la palabra de Dios nunca muere, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso que en esta hora queremos tocar este punto muy importante. Tan importante en aquel tiempo para el apóstol Pablo como sucede en estos tiempos para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. No avergonzarse del evangelio es algo, hermano, que es uno de los primeros pasos a poder seguir al Señor Jesucristo. Cuando uno da ese paso de fe, que uno pasa adelante, que el Espíritu Santo convence a uno de pecado y uno pasa, es el primer paso de la vergüenza. Mucha gente no pasa por vergüenza. Tengo vergüenza, ¿qué dirán de mí? Wow, aquí hay mucha gente. Es decir, que la vergüenza es un factor muy, muy, muy fuerte en lo que es en todo lo que es la vida. Amén. Entonces, sucede que cuando sale lo que es la vergüenza y se apodera del ser humano, eso atrae otras cosas como la timidez, como le dije anteriormente. Y la timidez trae intimidación. Y no podemos entrar en eso. Por eso que cuando nosotros nos convertimos y nos arrepentimos al Señor, tenemos que procurar un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, entablamos una relación de amor, de confianza, de querer estar con Él en todo tiempo. Y es algo que no hay nada en este mundo que te estorbe y te perturbe la mente. No hay rechazo, a ti no te importa que te rechacen cuando tú vayas a predicar. Tú predicas, tú dices, tú del tratado.
Amén. Hay muchas personas que no salen a dar tratado porque le da vergüenza o le disgusta que los rechacen cuando no le cogen el tratado. Es decir, hermano, hay tantas cosas que la vergüenza atrae, pero es por no tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Cuando tenemos encuentro con el Espíritu Santo de Dios, podemos adquirir el poder, gloria a Dios, podemos empoderarnos. O sea, la vergüenza trae la intimidación y la intimidación hace que las personas que se cohiba, como que se encoja. Entonces, al suceder esto, no hay una conexión con la verdadera voluntad de Dios. Y es un punto que yo quiero que podamos analizar y digerir. ¿Qué es por qué me avergüenzo? Cuando veo, si me estoy avergonzando de algo, siento timidez de algo, lo que hay que recurrir, ya yo sé qué hacer. Voy a entablar una vida de oración con el Espíritu Santo de Dios. Y voy a hacerme amigo de Él, voy a hablar con Él todos los días, voy a pedirle consejo de Él a través de la palabra. Cuando hacemos esto, verás que toda timidez se va a ir fuera. Y el otro punto brevemente que quería dar es el poder. La palabra griega usada en el singular para expresar la idea de poder significa dunamis. Describe la habilidad general de realizar algo. Asocia la autoridad de libertad de cualquier sujeción interna en el ejercicio de esa habilidad. Amén. Entonces, ¿qué sucede? El poder. En este contexto bíblico se habla de dunamis, poder, empoderarse, gloria a Dios. O sea, cuando nosotros buscamos esta relación con el Espíritu Santo, nos empoderamos. El Señor nos da poder. Por eso que la palabra dice, en Hechos 1:8, amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que seremos testigos, predicaremos, gloria a Dios, la palabra en todos los lugares del mundo. Seremos testigos de Dios. No habrá vergüenza, no habrá timidez, no habrá intimidación alguna como surgía en aquel momento. Esteban no le importaba que lo apedrearan, no importara que hablara lo que sea que hablara. Él lo que le importaba era hablar de la maravilla que Jesús hizo aquí en la tierra y hizo con ellos. Amén. Asimismo el apóstol Pablo, todos aquellos ejemplos en la Biblia demuestra que cuando conoces al Espíritu Santo, amén, todo esto toda timidez se va, toda intimidación se va y Dios te da poder de realizar las cosas, el poder del Espíritu Santo para hablarle a quien sea, no importa de qué alcurnia sea el presidente, sea el senador, sea un profesor, sea lo que sea, usted va a tener el poder por amor de Cristo de hablarle la palabra a esos personajes. Amén. Y es decir, que es tan lindo a ver cómo el apóstol Pablo describe en esta situación que estaba pasando en aquel momento estos hermanos, diciéndole, pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Wow, Dios mío, yo me imagino con qué pasión este hombre hablaba al judío primeramente y también al griego, porque sucedían muchas cosas. Y en breves momentos vamos a terminar con la conclusión de todo esto. La realidad que es que el predicar el evangelio y la verdad de Jesús no es una tarea muy fácil a simple ojo o con la percepción de una persona secular que no conoce a Dios. Pero cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, todo cambia. El que era vergonzoso ya no lo es. El que era tímido deja de serlo. Y un sinnúmero de cosas que se crean en el interior de nuestra mente cuando establecemos esa relación con su Santo Espíritu. Amados hermanos, amados oyentes, espero que a través de esta palabra usted sea edificado. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto hará que no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. En aquel momento sucedían estas cosas, hoy también suceden.
Muchas veces nos da vergüenza y timidez. Pero cuando recurrimos a su palabra y a su espíritu y hacemos conexión con Él, su espíritu nos dirige y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y todo lo que es timidez e intimidación se va afuera, porque viene el poder de Dios sobre nosotros y nos da la valentía de hablar su amada y hermosa palabra. Espero que te haya edificado en esta hora. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y si quieres conocer el evangelio de poder, el evangelio que predicaba con aquella pasión el apóstol Pablo, como con esa pasión también predicamos nosotros, que entra ese evangelio en nuestro corazón y somos parte de Dios, porque la palabra de Dios dice: el que se une a mí, un espíritu es conmigo. Gloria a Dios. Asimismo serás tú, tu espíritu, uno con el mismo Dios. Y es una relación linda y personal. Te exhorto a que repitas la palabra, la confesión de fe, si quieres unirte o recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te pido que me perdone. He sido un pecador y vengo ante tus pies porque reconozco mis errores y mis pecados. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa derramada en aquella cruz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Ayúdame, mi Señor, a servirte con todo mi corazón y con toda mi mente y con toda mi alma. Y ayúdame a seguir firme en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta palabra, te exhorto que busques una iglesia cerca de tu casa, leas la Biblia, ores antes de acostarte y y después de levantarte. Habla con Dios siempre y verás que el Espíritu Santo estará contigo todo el día de tu vida, todo el tiempo de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.